como Abraham, el padre de la fe, creyó en las promesas de Dios y fue justificado por su fe. También nosotros somos llamados a una fe genuina en Cristo. La fe que nos libera de la necesidad de justificar nuestra vida mediante las obras de la ley. Hoy vamos a explorar cómo la fe auténtica libera de cargas innecesarias para transformar nuestra relación con Dios y liberarnos. Escúcheme esto, mis queridos. Liberarnos para vivir una vida plena en el Señor. Con esto en mente, quiero invitarles a que miremos Gálatas 3, 1 al 9. Dice la palabra: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anuncia esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Jesucristo participan de la misma bendición que recibió Abraham a causa de su fe. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias por permitirme a mí hablar de ti. Oramos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Que nos exhortes, que nos animes, que nos guíes y que tu palabra, Señor, discierna todo aquello que está bien, pero también todo aquello que está mal. Y que este tiempo sea un tiempo de reflexión al acercarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Este capítulo inicia con unas palabras muy fuertes de parte del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Le llama insensatos, torpes, les pregunta quién los hechizó. Los gálatas habían dejado de confiar en el evangelio para confiar en sus propias obras
como si fuese mejor que lo que Cristo había hecho. Por esto Pablo es fuerte al afirmar que son unos insensatos, porque conociendo el Evangelio se han dejado engañar por falsas enseñanzas de la época. Algunas versiones de la Biblia traducen esta primera parte como tontos, estúpidos, por dejarse engañar por aquellos hermanos agitadores. Esta palabra tiene una connotación muy fuerte. Pablo les hace la pregunta retórica: ¿quién los hechizó? Porque conocen bien cómo actúan los maestros, que estaban masificando la mentira, y detrás de esto obviamente estaba el padre de la mentira, que es Satanás. El enfoque de los falsos maestros es siempre presentar una gran mentira disfrazada con un poco de verdad. Lo que estaban enseñando era un evangelio amalgamado. Obras de Cristo versus guardar la ley y sus tradiciones, como usar el GPS o un mapa desactualizado para guiar el camino. Aquellos que insistían en volver a los ritos judíos estaban actuando como hechiceros malvados al disfrazar la atención de sus víctimas, llevándolos de la cruz a la ley. Esto es lo que no tolera Pablo, ya que Jesús se había manifestado en medio de ellos. Ya el evangelio de las buenas nuevas había impactado la vida de estos hombres. Es decir, que lo que pasó con estos falsos maestros es que la cruz fue perdiendo poder, y ellos y las obras de la ley cobraron fuerza para desprestigiar la obra de Cristo, para engañar a otros, para frenar el evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas del evangelio no se tratan de un cuento fantasioso para entretenernos o darnos ánimo. Se trata de una proclamación específica de Jesucristo crucificado, quien consumó una vez para siempre el plan redentor de Dios para la humanidad. Por lo tanto, los beneficios de la cruz son siempre nuevos, válidos, disponibles, ya que el evangelio no consiste en buenos consejos para nosotros o para la humanidad, sino en buenas noticias acerca de Jesucristo crucificado. No es una invitación a hacer cosas por él, sino que es una declaración de lo que el Señor ya ha hecho. Lo único que tenemos que hacer es tener fe, es decir, creer con convicción, con arraigo, con seguridad, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Este engaño no consiste en una simple mentira, sino que lleva las profundas raíces de los propósitos oscuros del enemigo. Satanás está interesado en que creas que él puede exponer tu pecado
aunque ya ha sido perdonado. Esto a través de la vergüenza. Y es justamente la vergüenza el primer efecto del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y la consecuencia es que el ser humano quiere esconderse de Dios. Y la forma en que el ser humano cree equilibrar su sentido de pecado y vergüenza es a través de las buenas obras. Es a través de hacer cosas para el Señor. Como que se nos hace difícil creer que aquello tan bueno no cueste nada. Y nosotros todos venimos de una tradición. Este asunto del canje. Yo te doy, tú me das. Y se nos hace fácil, difícil creer y recibir aquel regalo del Señor sin nada a cambio. Pero como he dicho, es una mentira de Satanás que lleva a la destrucción propia y nos vamos gastando con nuestra energía, que nos olvidamos de ser parte de la iglesia, olvidamos ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios redimidos. Culpamos a otros perdiendo nuestra comunión con el Señor y de paso nos convertimos en un mal testimonio para este mundo. El argumento de Pablo se profundiza al exhortar a los Gálatas, no solo porque conocían el Evangelio, sino porque habían recibido el Espíritu Santo. Pablo vuelve a preguntarles retóricamente si es que el Espíritu Santo fue recibido por sus obras o por creer en aquellas buenas noticias de Jesucristo. O sea que ellos ya estaban cambiando obras y estaban quitando aquello que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pablo simplemente les recuerda, ustedes recibieron el mensaje de las buenas nuevas por la fe en Jesucristo. Debemos saber que el Evangelio dice, Cristo ha hecho todo. Entonces Pablo les recuerda que el Evangelio requiere fe en la obra de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. La ley pone exigencias y obligaciones. Martín Lutero dijo en una ocasión, establecer la ley es abolir el Evangelio. Es decir, donde establecemos las obras de los hombres, programas y agendas, quitamos el poder del Evangelio, quitamos la cruz y nos colocamos nosotros. Pablo se pone como ejemplo al que ha sido llamado el padre de la fe. Es interesante que Pablo no compara a quienes hemos creído en Jesucristo con Abraham. Abraham fue llamado por Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Él lo dejó todo para seguir, por ser guiado por Dios, perdón. Lo interesante es que Abraham fue antes de la ley. Pablo quiere recordarnos que el padre de la fe no conoció la ley de Moisés, pero es un hombre que fue hallado justo por su fe ante Dios. Así como nosotros encontramos
la salvación por la fe. El desafío de este pasaje es que seamos conscientes de nuestra fe. La fe genuina en Cristo, como la de Abraham, es la base de nuestra relación con Dios y nos libera de la necesidad de justificar nuestra vida mediante las obras de la ley. Por tanto, la invitación es hoy a dejar de lado cualquier dependencia de las obras para ganar el favor de Dios y vivir una vida que refleje la fe genuina, la fe auténtica, la fe que solamente está arraigada en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que nosotros estamos como pastores en una tensión continua. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo yo trabajo más para que la iglesia crezca? ¿Cómo hago yo para que los diezmos en nuestra iglesia crezcan? ¿Cómo hago? Me recuerdo que en los tiempos cuando yo estuve de pastor en Colombia, y fue una preocupación que tuve mucho. Nosotros pasamos de estar en un gimnasio con 4 o 5 personas, colocaba sillas para 50 personas y llegaban solamente 4. Mi esposa, yo y una pareja del seminario. Y yo estuve en esa tensión casi 2 años, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar así, Señor? ¿Hasta cuándo? Seguimos orando y el Señor me decía, persevera, persevera. No son los planes del hombre, son mis planes. Y efectivamente perseveramos y empezamos a orar por un mejor lugar. Lugar donde tuviese más espacio. De ahí, de ese lugar, nosotros nos salimos con 20 personas. Y empezamos a orar por una discoteca que había en ese lugar. Por una discoteca. Una discoteca, pero que estaba perdida en el pecado y en el engaño. Y la señora se congregaba en la iglesia. Y le dije yo un día, señora, usted este lugar no lo arrienda, si le entrega las llaves de ese lugar. Y me dice, por supuesto, pastor. Y empezamos a orar. Ese lugar ya estaba en comodato. Si las personas que estaban ahí no querían salirse, no había ningún problema. Y empezamos a orar. Y el Señor nos sorprendió, nos entregaron una discoteca, empezamos a pedirle al Señor que llenara ese lugar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque siempre va a haber esa tensión del crecimiento. La mejor agenda que nosotros podemos tener debe de ser estar delante del Señor cada día y no permitir que el evangelio se amalgame o le metamos nosotros cosas para, entre comillas, hacer crecer nuestra iglesia. Hay proyectos, hay ideas que hay que hacerlas, claro que sí, pero que todo esté anclado y guiado, lo uno por el Señor y lo otro, que el Espíritu Santo nos guíe en los tiempos. Los Gálatas se fueron echando para un lado y consideraron que al Señor Jesucristo había que meterle una ayudadita, con obras, con la circuncisión, con el lavado de las manos, con hacer ciertos ritos religiosos. Y yo creo que como iglesia nosotros a veces dejamos ciertas cositas que entren a nuestras iglesias y eso va a ir desprestigiando el verdadero evangelio de Jesucristo. Cada uno debe de decidir hoy entre estos dos caminos.
el evangelio o las obras, el GPS o el mapa desactualizado. El que nos actualiza cada día es el Señor. Que Dios nos ayude a perseverar en medio de los momentos difíciles, que nos ayude a perseverar en medio como de la adversidad, en medio de la escasez. Dios es fiel. El Pidio leyó ese salmo, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada me faltará es que estamos completos en él. Hay necesidades, hay enfermedad, hay dolores, claro que sí. Pero ese nada me faltará es que estamos completos y unidos al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y yo quiero orar. Padre nuestro, agradezco tu palabra, Señor. Agradezco, Señor, esta oportunidad. Oro, Señor, que tu palabra cada día haya cabida en nuestro corazón. Guárdanos de desvirtuar tu palabra, de ser mal testimonio, Señor, de dejarnos llevar quizás por la agenda del mundo y no por la agenda del reino. Oro que ministres nuestro corazón, nos bendigas y nos guíes, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén.